chicas, a esta octava edición del Lorcas. En esta ocasión tenemos un nuevo invitado, directo desde el staff de otro grupo hispano sobre Fallout. Tenemos a Ate Llanes. Hola Goy, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. El gusto es realmente mío. Y como siempre, y mayoritariamente, todas las semanas tenemos al equipo de Lord Posting aquí discutiendo. Tenemos a Lucas, Hola, aquí como siempre yo, con chistes malos y referencias de las cuales solamente yo entiendo. a Dave Hola, un gusto estar aquí. Ahora sí estoy a tiempo. y a Isaac, alias Mr. Cana. Saludos nuevamente y es un gusto para mí estar aquí. El video, como ya han visto en la pequeña miniatura que hizo con mucho favor nuestro invitado, tenemos un tema un poco particular. Ya no es tanto un debate, sino es sobre el BEF. Muchas veces me han preguntado esto por medio de la página de Lord Posting. Y bueno, creo que es una mejor compleja hacer un Lord relativamente a esto. Ate, ¿nos podrías hacer el favor de explicarnos sobre el BEF? Sí, bueno, como todo, este fue un producto de antes de la guerra y fue desarrollado por la compañía Westec. Bueno, se encargaba de, bueno, Westec tenía dos divisiones, por así decirlo. La primera era encargada de desarrollar y contrarrestar armas biológicas, y la segunda era la encargada de desarrollar las armaduras. Esto es algo irónico porque al final, ambas creaciones, en 200 años después, se enfrentan en el yermo, ¿no? Mm, pues en 2073 comenzaron con el, cura, el desarrollo de la cura del virus de paninmunidad. Bueno, no, de la cura, perdón, de una enfermedad que Mira, se si llamaba quieres te la ayudo nueva con plaga. eso. Ah, Mira, va. ok. Años antes de la creación del BEF, se designó un proyecto llamado virus de paninmunidad. ¿Por qué se hizo? Bien, como antes y muchos saben, hubo un virus llamado la nueva plaga o la gripe azul, que tenía unos efectos similares a, vamos a hacer la comparación con el coronavirus, ¿no? Tenía esos efectos similares, pero no hubo una cura. Estados Unidos entró en cuarentena, pero ya 20 años después, Westec decidió con la rama de ciencias biomédicas hacer el virus de inmunidad, pero salió algo mal y dio como resultado el BEF, que fue designado a una división militar. Y como Ate nos dijo, es irónico que 200 años después veamos a caballeros en armaduras preguerras luchando contra mutantes. Sí, básicamente las dos creaciones de Westec salieron, una salió mal y la otra trata de arreglar las cosas de algún modo. De algún modo u otro, sí, me parece como una alegoría a que el hombre trató de ser Dios, pero no pudo. Bueno, ¿puedes continuar? Bueno, eh, estábamos hablando de la nueva plaga que salió mal, el desarrollo de el virus de paninmunidad que, bueno, mencionaste que buscaba, por así decirlo, contrarrestar la enfermedad, pero creo que iba más allá. Buscaba crear que el hombre fuera inmune a cualquier enfermedad. Y a partir de esto se desarrolló la primera cepa del virus de evolución forzada y era muy tóxico. Por lo tanto, cuando se lo llevaron a la base militar Mariposa, ahí desarrollaron la segunda cepa. Y es la misma cepa que utilizó el maestro para crear a sus supermutantes. Un detalle interesante y es que durante la experimentación que hizo el maestro, estuve leyendo recientemente y también trabajó con el virus de evolución forzada para inyectarlos directamente a áreas específicas en el cerebro, dando como resultado a varios psíquicos, algo que me parece muy curioso ese detalle. Y por otro lado, lo propio ocasionado por el maestro tras su imbución en BEF, cómo mutó de forma tan abrupta, también me parece interesante cómo este se unió completamente a la tecnología, haciendo que este era una masa amorfa.
Y otro detalle también que quiero agregar es lo que sucedió después con la segunda cepa. El maestro trabajó con la segunda cepa del virus de evolución forzada, ¿cierto? Y creó a los mutantes de primera generación. Desgraciadamente, todo el maestro ignoró completamente las desventajas del virus de evolución forzada, que era la esterilidad. La esterilidad en cuestión, y aparte de esto, tampoco se fijó muy bien en otros tipos de defectos, como lo eran el daño cerebral que ocasionaba también el virus de evolución forzada. Sin embargo, yo diría que el maestro consiguió mejores resultados que los ocurridos en la costa este. Alguien que me corrija si estoy equivocado. No, Ah, no sí, estás. bueno, depende de la cepa. Bueno, sí, porque el maestro estudió el BEF durante muchos años mientras estaba en Mariposa, absorbió toda la información básicamente, se hizo uno con la base, mientras que en la costa este, bueno, solamente para dar un ejemplo, el Refugio 87 eran, los mutantes se exponían a los capturados y ya, era todo. Por eso nada más hay pocos supermutantes inteligentes. Sí, más que nada se da por azar en la costa este. Y el maestro tuvo 35 años experimentando por eso llega a la conclusión de que los mejores sujetos son aquellos que no han recibido radiación del yermo u otras mutaciones. Pero Es obviamente que estamos hablando del maestro, es por un eso. sujeto que cayó por desfortuna en un tanque. No, sí, ¿ibas a decir algo? Sí, es que como decía, en primeras, el maestro, pues como bien dice aquí nuestro invitado, el maestro utilizó personas, o bueno, al menos quería personas que estuvieran libres de la radiación porque llegó a la conclusión él mismo de que era la radiación la que le impedía realizar sus creaciones, o sea, los supermutantes que él quería. Por eso estaba en busca de los refugios con personas de antes de la guerra. Y es aquí donde el ejército del maestro asalta el refugio 17. Un refugio que se conoce su ubicación, pero está en California. Y esto lo sabemos gracias a Lily, un personaje y posible compañero de New Vegas. Ya saben, la abuela supermutante que tiene un color de piel azulado. Voy a agregar una pregunta rápida. Em, Mi pregunta es la siguiente: si acaso el virus de evolución forzada en sí causa la esterilidad o eso es ocasionado por las personas del yermo, Yo porque tengo me ese dato. surge la curiosidad. Bueno, yo investigué y es que esto es más como de biología y como el esperma y los óvulos son células que, por así decirlo, están incompletas, son la mitad de una célula. El virus de evolución forzada hace que se completen y por lo tanto no pueden efectuar la reproducción como tal. Ah, ok, ya entiendo. Me dices que el virus de evolución forzada hace que las células de reproducción se conviertan en una sola, es decir, que... Oh, interesante. O sea, lo que pasa aquí es que con ambas células sexuales ya no necesitan una fecundación. O sea, ya no necesitan depender la una de la otra. Pero por eso mismo es que no se puede dar una relación. Fecundación. No puede haber una fecundación. No puede haber un bebé porque ya están completas. No es porque los supermutantes hayan perdido sus genitales o ya no produzcan fluidos. Es básicamente eso. Ellos pueden todavía sacar fluido, pero ya no pasa. También otra característica es que a cada individuo le afecta el BEF de manera diferente. Por ejemplo, al maestro y a Harold, a pesar de que ambos mm, tuvieron un accidente similar. Bueno, el maestro cayó por completo, Harold solo le pegaron, pero tuvieron mutaciones completamente distintas. Es que eso se podría deber a que en primeras el maestro cayó directamente al tanque
mientras que Harold pudo recibir la salpicadura de este al caer. Exactamente. Iba Vean, le con- responderé esa pregunta que yo trabajé con el post de Harold. Harold lo que le ocurrió fue que tras el golpe recibido, le pasó dos cosas. Recibió radiación y exposición al BEF. Eso en Harold ocasionó una mutación distinta. Harold no es un necrófago y tampoco es un supermutante. Como lo describe el mismo Chris, Harold es especial en ese aspecto y es por eso recibió daño de ambas partes y recibió un tipo de mutación especial. Bueno, ¿Cómo yo es? también tengo. Ajá. Ya la tercera vez seguía que me interrumpen. Ya puedo hablar, por favor. Perdón. Como iba, como ya comentó Dave y ya comentó Isaías, eh, la variación entre ambos es más que nada el tiempo de exposición y la manera en la que se recibió. Además, también hay que comentar de que, por lo menos en mi canon mental, el hecho de que el maestro estuvo flotando, si no me acuerdo mal, durante semanas en el propio tanque fue lo que le hizo que pasara de hombrecito verde a plasta básicamente una plasta. También hay Órale, que era duda, comentar que de la igual verdad. manera, también el sujeto en sí tiene bastante que ver también porque recordemos las cantidades de experimentos, por ejemplo, lo que pasó con el bebé, la existencia de criaturas como los centauros y básicamente cualquier cosa que tenga que ver que no sea un supermutante. A todo Mm, esto, hemos llegado ya a una pequeña conclusión sobre los experimentos de la base mariposa. Pero, ¿qué tal si les parece ir al otro lado de Estados Unidos, la costa este, y hablar un poco sobre el Refugio 87? En la costa este hubo al menos 3 fuentes de mutaciones. Una de ellas, y creo que la más eh, desastrosa, por así decirlo, fue la cepa D, el Refugio 87. Fue parte del programa de evolución forzada mm, que se llevó a cabo por Voltec en cooperación con la base militar Mariposa. Y lo que pasó en este refugio es que estaban experimentando con el BEF a partir de una cepa nueva y pues los resultados pues no salieron como lo tenían previsto al principio. En los terminales muchas veces puedes encontrar que los sujetos pues sí ganaban masa muscular y su inteligencia aumentaba, pero a los 14 días, o bueno, eso variaba del sujeto en sujeto, experimentaban furia y mucha ira y al final terminaban o matándolos o, pues sí, básicamente terminaban matando a los sujetos. De manera primordial podemos decir que una de las causas que Yermo Capital sea tan desastrosa y sea totalmente un yermo casi inhabitable es por estos montes, porque a comparación de California, de que se llegaron a exterminar casi por completo, algunos migraron, pero en la costa este es muy diferente. Estos se quedaron en las ciudades, nadie pudo hacer nada y básicamente durante 200 años trajeron terror y destrucción a Washington DC. Así que si alguna vez te pones a pensar de esto, en realidad el verdadero problema de Washington DC son los permutantes. Quisiera Sí, agregar básicamente, algo perdón. con respecto. Procede. Ahorita doy mi punto. Bueno, es que tenía el dato de que el Refugio 87 solo duró un año operativo y bueno, para los acontecimientos de Fallout 3 llevan 199 años pues destruyendo Yermo Capital. Tanto así que si te puedo dar, ya he resolvido otra duda. El primer refugio casi en abrirse después de la Gran Guerra fue el 87. Sí, así es. Sí, aunque hayan escapado los mutantes, pero se abrió al final y al cabo. Lo que cuenta es que la puerta ya no esté sellada. Ese, la verdad, fue un dato muy interesante. Y quería decir que con respecto, es cierto que Washington DC es totalmente un yermo inhabitable y mucho más por las propias mutaciones que ocasiona el BEF, ya que a diferencia del otro lado del mapa, en la costa este, las mutaciones fueron muchísimo más agresivas
llegando al punto de llegar a los caciques y a los behemoth, unas bestias demasiado destructivas. Aparte de eso, no sé si fue más por el tema de que no hubo una organización como la del maestro y que esta cepa del virus de evolución forzada fuese más inestable, eso ocasionaría que los supermutantes fueran ¿cómo es? Con poca capacidad neuronal y más agresivos. Ujú. El Es único es algo caso curioso. omitido Sí, es e- Facues. e- es algo que de por sí tiene sentido, porque por lo menos en la costa oeste tenían a alguien, a un mandatario, tenían a un líder al que seguir. Por eso es que podemos ver que la mayoría de los mutantes que quedaron después de la caída del maestro vagan sin rumbo. Por lo menos lo que los evitó de hacer bolas de demolición con patas fue el propio hecho de que el maestro los tenía, entre comillas, educados, a diferencia de que en la costa este tuvieron todo el toque que hicieron y toda la oportunidad que pudieron. Y de cierta forma, esto hace que, o sea, saliendo un poco del tema y metiéndonos otra vez en facciones que de cierta forma no funcionan, pero hay que buscarles un poco de lógica, así que el plan del enclave para contaminar el agua tenga algo de sentido, la verdad. En el este tenemos algunos elementos como que también el instituto es responsable de esto, pero si te fijas más en la Commonwealth, el verdadero problema de la misma Commonwealth es la misma gente, no son los supermutantes, porque no es que digamos que lleguen a albergar todo el centro de Boston, es más, viven a las afueras y en comunidades muy pequeñas. Hasta inclusive, si te pones a pensar, la misma Commonwealth se ha destruido a sí misma durante los años. No podemos hablar sobre el instituto porque el instituto, de alguna manera u otra, sabe que la gente de la superficie es maleducada y nunca va a poder lograr nada. ¿Por qué crees que ocurrió el incidente de la máscara rota? Pregunta rápida y es, ¿qué ustedes opinarían si Marcus llegara a la costa este? ¿Qué usted cree que haría? Hacer algo similar a Jacobstone, poder educar a los mutantes de ahí, pero digamos que los supermutantes de la costa este no es que sean de muchas palabras. Es más, nada más ver lo que pasó con Faulkes. A Resulta le pasaría lo mismo que Strong. Puede que lo encierren, no matarlo, pero sí encerrarlo e ignorarlo. También hay que contar de que tampoco es que la población de la costa este esté muy abierta a hablar con mutantes y supermutantes. O sea, tan solo recordemos que la ciudad más exitosa de toda la Commonwealth está basada en el propio hecho de no dejar entrar a nadie que no sea humano. También tengo entendido que los supermutantes del instituto no son tan agresivos como los del Refugio 87, porque incluso llegan a como a tener sociedades un poco más jerarquizadas. Está el ejemplo de la Torre Trinity, donde hay un líder y construyeron una fortificación en esa torre, pusieron trampas y todo, y, y también dejaron pasar a un humano que les trató de enseñar sobre Shakespeare, pero bueno, no salió bien y lo encerraron. Aún así, sí, tienes toda la razón, los supermutantes de la Commonwealth son más organizados, pero no tan organizados como los del maestro. Digamos que es el punto medio entre anarquía y orden. Pongámoslo de esa manera. Aunque claro que sí, tienen sus conductas todavía salvajes como el consumir carne humana, cazar, ir simplemente vagando por toda la ciudad de Boston tratando de conseguir comida. Y Y súmale un nulo aprecio a la vida. Consideremos que tienen supermutantes suicidas. sí, sumemos eso. Y bueno, pero que más allá de los supermutantes de la costa este, quedaría por último ver un pequeño guiño a Westek en Fallout 76, que si bien esto de manera personal lo veo más como un gameplay y tratar de simplemente mantener la tradición de siempre meter supermutantes, los supermutantes de Fallout 76, los antiguos pobladores de la pequeña ciudad de Huntersville,
fueron infectados por Westec en manera de hacer experimentos con ellos. Ver cómo el BEF reaccionaba en los cuerpos de los lugareños, infectando las aguas. Sí, pero que la idea de infectar el agua no es tan original del enclave. Aún así, los supermutantes de Huntersville son un equivalente a los de Fallout 4, tanto en modelo, sociedad y todo eso, pero también los supermutantes de Huntersville han demostrado tener mayor organización, porque si bien recuerdan, durante Still Down, organizan un ataque organizado a la base de la hermandad, cosa que nunca hemos visto en algún otro grupo de supermutantes de la costa este, únicamente con los de Huntersville. Que si bien Huntersville también pudo ser un lugar que causó mucho desastre a lo que es Washington DC, porque están relativamente cercas, los supermutantes de Huntersville peculiares, son peculiares en este asunto. Te da te da un aire de supermutantes de Fallout 4, pero también un aire de supermutantes de mariposa. Aún así, Westec tuvo que ver en todo esto desde siempre. Y bueno, creo que hemos llegado ya con todos los Fallout canónicos hasta la fecha, pero falta una entrega, Fallout Brotherhood Steel, que nos presentó una cepa especial. Sí, ya sé que Brotherhood Steel es el más infravalorado, el peor de las sagas, sí, pero eso no le quita que haya tenido supermutantes con BEF ciegos y con espinas, y supermutantes hechos cagada, sí, claro que sí. Así que los supermutantes de Brotherhood Steel, vamos a decir esto. Son de mariposa, son provenientes de mariposa, pero ¿qué tiene que ver el BEF aquí todo esto? Hay un lugar que se llama el Vault Secreto, que está en la ciudad de Lost, en Texas. Este Vault tenía tecnología y experimentaron con el BEF y dieron como resultados sanguinarios verificados. No sabría cómo decirlo, pero el chiste acá es que la cepa del BEF de ese Vault es propiedad también de Vaultec. Curioso. Pero esta cepa presenta elementos como ser mucho más inestable porque uno de los tantos mutantes que se expusieron a esa segunda cepa del BEF resultó en transformarse en una biomasa que poco a poco empezó a absorber el refugio. Sí, es un poco curioso, pero simplemente para tirar el dato sobre Brotherhood Steel. Aparte de eso, también creo a los sanguinarios con una mayor biomasa y un exoesqueleto. O sea, sanguinarios mucho más poderosos y agresivos que los tradicionales. Pero ya hemos hablado mucho sobre la exposición humana y no sé si haya buen momento para hablar sobre la exposición en animales. Tengo algo, vamos, ya que entramos en el tema, quisiera agregar algo. Eh, el BEF ocasiona esterilidad, ok, pero la duda aquí que yo tengo y que estoy investigando bastante es por qué los sanguinarios mantuvieron su capacidad reproductiva. Es Me muy refiero buena a los de duda, Fallout 2. porque Ah, sí, tenemos que aclarar bueno, esto. ok. Los supermutantes no tienen manera de reproducirse, ni los del este ni los del oeste. Pero pasa que los sanguinarios presentados durante Fallout 1 y Fallout 2 no son realmente sanguinarios, entre comillas, puros, sino que también fueron expuestos al BEF. Y sabiendo que el BEF causa esterilidad en los humanos, ¿por qué pasa que con estos reptiles mutados no? Bueno, yo investigué y a los animales no les causa esta característica, porque también los geckos, no, al contrario, los geckos hizo que se reprodujeran más rápido y aumentó su tasa de crecimiento. No sabría decir por qué, porque también no hay tanta información. eh, Más que nada me metí casi en todas las páginas de la wiki y en otras de Reddit y no hay información así muy clara, pero sí, a algunos animales no les causa esterilidad. Tampoco en Fallout 76 al monstruo que se llama Snallygaster,
al contrario, hizo que se reprodujeran a gran escala. Pero creo que me he dado cuenta en esas palabras y creo que hemos dado con un punto y un posible resultado, que el BEF simplemente causa esterilidad a los mamíferos. Porque ¿qué tienen en común un No, sanguinario y un gecko? Ambos son reptiles. Son reptiles. Y no sé realmente qué sea un guanamingo. No sé de dónde venga. Solamente sabemos que es un intento de aborto de xenomorfo que tiene tentáculos. También es creación del BEF, pero también será un posible reptil, porque recordemos que tienen una reina y ponen huevos. O sea, es muy posible que en este caso, como tú dices, las células que son una mitad no estén completas, en el caso de los reptiles cambie, porque no son mamíferos después de todo. tal vez por el hecho de poner huevos, ¿no? Sí, tal vez sea eso. Sí, porque también con los anfibios como el tragador, eh, igual pasa lo mismo, crecen demasiado y se reproducen muy rápido. Tal Esto vez va a eso. sonar muy loco. Esto va a sonar muy loco, pero ¿ustedes creen que ellos sean la clave para conseguir una cura para la esterilidad de los supermutantes? Es muy posible, pero yo creo que entre especies, lo que es el ADN de un reptil a un mamífero será difícil y tomará bastante tiempo dar como una cura para la esterilidad. Veo más probable una cura para reformar a los supermutantes a volver a ser humanos, como lo que vimos con Virgil durante Fallout 4, que con los mismos supermutantes. También que se quieran aplicar la cura, porque creo que en un yermo es muy difícil aplicarle vacunas a alguien que te quiere comer. Ujú. ¿No? Y aparte que los supermutantes de la costa oeste les gusta cómo son, pues. O sea, son supermutantes. En el caso de Marcus, él rechazaría completamente volver a ser humano. Porque en dado caso, los supermutantes de la costa este son, como una vez dijo Fawkes, son metahumanos. Recuerdan todo lo que eran. O sea, como para qué volverse una versión inferior cuando ya eres un superhombre. Aparte de eso, me gustaría, eh, voy a tratar de, muy pronto, tratar de organizar bien esos argumentos y esa teoría, pero en tal caso de encontrar una posible cura para los supermutantes, la única persona que veo que sea capaz de esto es el propio Marcus, ya que él consiguió, si es que tomamos canon esa parte, ese aspecto, él consiguió una cura para la esquizofrenia en los nocturnos. Y me imagino que su segundo objetivo será conseguir una cura para, para volver a ser fértiles. Y ahora que tiene a este doctor, a Henry, un ex miembro del enclave, imagino que no solamente tiene conocimientos, sino también debería tener la base de datos de información sobre la investigación de los sanguinarios inteligentes. Digo yo, o sea, especulación. Sí, aunque mira, por mi cuenta, yo diría que los supermutantes y los sanguinarios inteligentes sería bueno verlos de nuevo, pero claro, los sanguinarios inteligentes, una vez dijo Freeze Avalon, se extinguieron, jaja, troleado, hermano. Aún así, los sanguinarios inteligentes son un buen recurso para ver en un siguiente Fallout porque muchos, a mí, tenemos la duda de que si Goris siguió vivo, qué pasó con Bruntar, qué pasó con los permutantes de Mariposa, los de segunda generación, o sea, están las ideas, nada más hace falta reestructurarlo, sería muy bueno verlo. Producirlo de una forma más coherente que contaminar el agua de un Es pueblo. gracioso porque, es gracioso porque el propio, la persona que diseñó a los sanguinarios, él había dicho que en la propia Biblia de Fallout, que los sanguinarios inteligentes como Goris y Sarm siguieron vivos y que ellos podían reproducir a otros sanguinarios inteligentes, ya que el gen macho era el que poseía la inteligencia.
Pero sin embargo, Chris de repente dice como que jaja, los sanguinarios inteligentes están muertos. XD. Para ir finalizando de manera personal, ¿qué les gustaría ver en un futuro con variantes del BEF? Que ya no solo sean los supermutantes, sino que ya sean otra variedad de monstruos, como pueden ser las tochomoscas o etcétera, pero ya que no se centren tanto en lo que es los supermutantes, porque sí está un poco sobreexplotado. Eh, Tomando en cuenta que ya pasaron más de 300 años desde, sí, casi básicamente ya habrán pasado más de 300 años desde que inició todo la propia existencia del virus en sí. Sigo diciendo que hace falta una versión un poco ligeramente más refinada de todo lo que se ha visto. O sea, hemos tenido supermutantes, hemos tenido la versión de Brotherhood, sí, como dijo Gui, pero siempre he sentido que falta una cosa y falta, no sé, más fauna, falta más, falta algo, falta un... si es una evolución forzada, ¿por qué para justamente ahí? No, siempre he pensado eso, no debería continuar y continuar y continuar hasta llegar a algo más, porque hemos tenido el mismo modelo supermutante desde el inicio de la saga, básicamente, o sea, uno que otro cambio estético, pero siempre ha sido las mismas bases. Bueno, yo estaba pensando en una nueva mecánica para un futuro juego y no sé si hayan jugado No Man's Sky, que los animales se generan de forma procedural en los planetas. O sea que en ningún planeta te vas a encontrar el mismo animal. Y pues algo así podría implementarse una nueva mecánica que los mutantes, ya sean mutantes a partir de humanos o mutantes a partir de animales, pero que estos se creen de manera, pues sí, de manera procedural, que cada uno sea único con, no sé, un mutante con 4 brazos, otro con 2 cabezas, como los centauros, cosas así. Creaciones más al azar, que no parezca que fueron creados en un laboratorio, sino más como intentos fallidos, como los que experimentó el maestro en sus primeros años. Y pues sí me gustaría ver algo así. Entiendo que será un poco complicado, pero si lo hizo un estudio eh, de 1/10 del tamaño de Bethesda, yo creo que ahora que Bethesda fue adquirida por Microsoft, lo veo como una buena opción. A mí algo que me gustaría ver en un futuro serían no supermutantes como tal, pero tampoco humanos, sino ver a un humano expuesto por el BEF, pero sin presentar los grandes cambios que te da ser un supermutante. O sea, ver un Psyker, pero con la habilidad o con las destrezas o inclusive con las características físicas de un supermutante. O sea, solamente imagínense, enemigos psíquicos, algo que no hemos visto desde Fallout 2, algo que a muchos les gustaría ver, enemigos psíquicos. Me gustaría honestamente ver en otras variantes, no solamente los supermutantes tradicionales, sino más con respecto a las criaturas del yermo. Es decir, otro tipo de variación de mutación en los gecos, en las tochomoscas, incluso en los propios mutascorpion, que nos presenta algún científico que haya sido inspirado, qué sé yo, por el maestro, por alguien, por mutar con criaturas del yermo a partir del BEF, para no ver siempre los mismos tradicionales supermutantes. Y O bueno, incluso también me gustaría que exploraran plenamente como una cura. y bueno chicos, hasta aquí llega la octava emisión de Lorecast. Nos gustaría también saber ustedes su manera de ver a estos supermutantes, qué les gustaría ver en un próximo Fallout respecto al BEF. Y nos despedimos de todos ustedes. Como siempre, estamos aquí cada semana y les recordamos que hay una lista de reproducción con los 7 últimos capítulos que han salido de Lorcas. Excepto el episodio 5, ese va a quedar como una creepypasta entre este proyecto que es el Lorcas. Así que nos vemos en una próxima y salud y victoria.